Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar estudiando una nueva porción de la Torá, una nueva parashá. Y en este caso estaremos estudiando la parashá Vayera. Parashá Vayera. Esta parashá es la número 4 desde que comenzamos en Bereshit. De el Sefer de Bereshit es la cuarta, pero también de todo el ciclo de la Torá es la número 4. Así que estamos avanzando en el estudio de la misma a través de evaluar los personajes, evaluar lo que vivieron, evaluar las enseñanzas que están allí, todo lo que Hashem ha venido revelando en la Torá para nuestra vida y todo lo que podemos extraer para bien, porque todo esto nos enseña y se transforma en material de construcción si sabemos aprovecharlo. Si en verdad nos amamos, si en verdad tenemos un compromiso con Hashem, si en verdad somos hijos de Hashem y formamos parte del pueblo de Israel, veremos todo esto como un manual, como una guía para nuestra vida que nos muestra la forma de poder caminar correctamente. Poder ver en todos estos personajes que aparecen en la Torá sus vidas a través de los aciertos y desaciertos, fallas y errores que cometieron, pero también cosas buenas, virtudes y bondades que poseen, como todos los seres humanos llegamos a tener y que es importante que cada día podamos desarrollar muchísimo más. Así que cuando vemos nosotros la Torá, vemos en ella un manual que nos invita a poder participar de la Torá, colocándola como fuente de inspiración y que a través de sus principios y fundamentos podamos caminar y de esta forma transitar en este mundo, entendiendo que los años de vida solamente Hashem sabe cuántos son, pero cómo vivimos cada día de esos años será nuestra responsabilidad. A través de la Torá pudiéramos ser más responsables con nuestros actos, tomando decisiones que sean ajustadas más a ella y que eso se va a transformar en bendición. Así que cada parashá es una gran lección para nosotros porque nos enseña a vivir y no simplemente existir. En esta parashá, como en la previa, vemos nosotros que Abraham comenzó su camino en la parashá anterior, transitando a una tierra desconocida, porque Hashem simplemente le dice a la tierra que te mostraré. Y estuvimos viendo que esa expresión mostraré también está relacionado con lo que revela. Quiere decir que cuando le dice a la tierra que te mostraré es en función de lo que va a revelar en el camino y en la propia tierra. Dice la escritura en la Torá, vemos nosotros que Hashem le dice, ve por ti mismo de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Así el mandamiento de Elohim a Abraham, que también lo vamos a ver en esta porción donde le pide sacrificar a Isaac. Y utiliza un lenguaje similar porque dice, toma a tu hijo y ve por ti a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De igual manera le dice que vaya a un lugar y que le va a mostrar. Y todo esto, obviamente el caminar de Abraham no es simplemente un acto superficial, sino también un símbolo de avance espiritual producto del crecimiento personal. Un avance espiritual profundo hacia grandes objetivos y que algunos los vemos de manera específica. ¿A dónde estaba yendo Abraham realmente? La respuesta nos la da también el Midrash que dice a un desarrollo espiritual, aprendiendo cada día a hacer la voluntad de Hashem en todo momento. Ese era su gran desafío, aprender a hacer la voluntad de Hashem. Y eso es algo que todos nosotros deberíamos aprender, hacer la voluntad de Hashem. Desde un punto de vista espiritual, Abraham constantemente estaba combatiendo entre su intelecto y su fe. Y eso es algo que ocurre en todos los seres humanos. Siempre tratamos de buscar la lógica, razonar y una serie de cosas donde la Torá simplemente demanda fe.
Y cuando nosotros estamos accionando en fe es porque tenemos bitajón Hashem. O sea, no hay una forma de decir que tenemos confianza en Hashem si no hay una fe que lo manifieste. Y este desafío diario le llevó a alcanzar ese nivel y ese título de padre de la fe. Abraham llegó a un estado de conciencia que ya no se rige por el intelecto, mientras que la fe en Elohim no conoce límites. Pedirle que sacrifique a su hijo y obedecer como obedeció tantas cosas, ¿qué podía pedirle a Hashem, a Abraham, después de sacrificar a su hijo, el hijo que él amaba? ¿Qué podía ser tan fuerte por obedecer luego de obedecer esto? Vemos que hay cosas que Hashem nos pide obedecer que nos sacuden, pero es porque es importante que nosotros podamos superar nuestros propios límites, saber de qué estamos hechos para poder avanzar hacia aquello que Hashem tiene para cada uno. Vemos acá cómo Abraham deja a un lado todos los conocimientos que había adquirido a través de su intelecto, en su idiosincrasia, en su cultura, en su entorno. Y de esta manera, la comprensión que él tenía, el entendimiento de todas las cosas que se transformaron en parte de su estructura mental. Pero cuando nosotros evaluamos la Torah nos damos cuenta que en realidad no sabemos nada, que por encima del conocimiento que decimos tener y que algunas personas pudieran hasta jactarse de ello, no es nada en comparación con lo que Hashem revela en su Torah. Y otra de las cosas que nos enseña esta porción es que por encima del conocimiento que nosotros podamos tener, debe estar nuestra fe. Nuestra fe debe estar por encima de todo. La Parashá Vayirá, que es la que estamos estudiando en esta oportunidad, contiene la 10ª y última prueba de Hashem Abraham, lo que se conoce como la Akedah de Isaac o la atadura de Isaac. Vemos que se le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, su amado hijo Isaac, y Abraham no se quejó. Abraham no se puso a dialogar con Hashem al respecto, no negoció con Hashem como lo hizo en otras ocasiones. Y no es porque en otras ocasiones amara más eso que a su hijo. En lo absoluto sabemos el amor que tenía Isaac. Pareciera que Abraham percibió que esto era algo que debía hacer y que iba más allá de lo que él podía captar. O sea, él vio esto como un gran desafío que lo estaba llevando a un nivel mayor del que ya había obtenido. O sea, él estaba viendo o estaba percibiendo que luego del sacrificio algo iba a suceder. Y es evidente cuando vemos nosotros que Abraham sale a cumplir con la tarea encomendada por Hashem y le dice a Isaac para irse con ellos, y el Midrash dice que también iban con ellos su sirviente y con ellos también iba Ismael. Pero Abraham no le dijo nada a Sara. Sara no sabía que Abraham había salido con Isaac para hacer esto que le había encomendado a Hashem. Y esta 10ª prueba, que es la última, muchos ven la prueba como el sacrificio de Isaac. Pero yo leía en un Midrash que la prueba más fuerte fue al regreso del sacrificio de Isaac. Porque cuando Abraham regresa, ya Ismael con el sirviente habían regresado. Y ya Sara sabía qué era lo que Hashem le había demandado y sabía el nivel de obediencia de Abraham. Y eso causó en ella una gran tristeza, y dice el Midrash que Sara murió. Entonces, ¿con qué se encuentra Abraham al regreso y ver que producto de obedecer a Hashem y sacrificar a su hijo, pierde también a su esposa? Entonces, la prueba, comentaba este rabino, es: ¿cuál es la actitud que tú tienes
cuando las cosas no salen como tú quieres al obedecer? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo tú te comportas? ¿Cuál es tu actitud frente a obedecer a algo que Hashem te demandó, que tú ves que es muy fuerte a nivel emocional, a nivel de sentimientos, producto de lo que tienes que hacer, pero igual tú lo haces y obedeces? Y luego, como que la recompensa por la obediencia es que no te sale como tú quieres y te encuentras con una situación como esta. Murió su esposa. Entonces, la pregunta que formulan es, ¿en qué momento se supera la prueba? ¿Cuando se sacrifica a Isaac o luego de enterarse de la muerte de Sara? Y estos rabinos comentan que la prueba termina y se sabe si aprobó o no, dependiendo de su actitud al saber que su esposa había muerto. En pocas palabras, si él hubiera dicho a Shem, yo fui y te obedecí, por obedecerte Sara murió, hubiera salido reprobado. Pero Abraham simplemente cayó, obedeció, lloraría, pasaría sus momentos difíciles como todo ser humano, pero nunca protestó, ni se quejó, ni reclamó por lo sucedido. Isaac no aparece más hasta esos momentos en el cual vemos nosotros lo que representa como figura del Mashiach. Si Isaac no muere como muchos han establecido, no pudiera ser la figura que representa a Mashiach. Pero si Isaac muere y resucita, sí lo puede representar. Y muchos dirán, pero dice la Escritura que cuando lo iba a matar, entre comillas, Hashem le muestra que tiene un animal y va y lo saca, y no es lo que se asume. No es como se está entendiendo. Hashem le dijo que llevara a su hijo para un holocausto. Y el holocausto es una ofrenda que se presenta y se quema por completo. Entonces se enseña que sí sacrificó a Isaac, pero al momento de querer colocarlo en el altar para el holocausto, allí es cuando Hashem se lo impidió. Y entonces colocó en el altar para el holocausto, para ser quemado, a este animal que encontró enredado entre las ramas, no a Isaac. En la palabra de Hashem y creyendo que algo iba a suceder en la vida de Isaac luego de ese evento. Así como Jacob confiaba en que el sueño de Joseph era verdad y había algo dentro de él que le decía que Joseph estaba vivo, Abraham de la misma forma. Y miren que los dos son tipo de lo que es el Mashiach. En el caso de Joseph como Mashiach ben Yosef, pero en el caso de Isaac también como el Mashiach. Entonces vemos acá que esta parashá nos muestra estos eventos que son duros, que son muy fuertes a nivel de sentimiento, de emoción, por lo que tienen que experimentar, y en este caso Abraham. Pareciera que cuando Hashem le revela a Abraham lo que tiene que hacer, sabía que era una tarea difícil, pero que había algo que iba más allá de esa tarea, que era lo maravilloso. Y dice Isaac a Abraham su padre, Padre mío, y le respondió, aquí estoy, hijo mío. Dijo él, he aquí el fuego y la leña, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y dijo Abraham, Elohim, él proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron andando juntos. Mire que ya tenían todo preparado y se iban, y aproximadamente Isaac tenía más de 30 años cuando fue atado y
y Abraham le quita la vida. Tenía más de 30 años. No era un niño al que podían amarrar y sabían que iban a presentar un sacrificio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió para que Isaac aceptara que su padre, siendo un anciano, lo amarrara y sabía que lo iba a sacrificar? Ver que su padre tenía el cuchillo en la mano. Isaac tenía a su padre en una posición de tanta admiración y de honor, viendo su fe, su confianza en Hashem, que al ver la fe que tenía su padre, él quería tener ese nivel de fe de su padre. Y cuando se presenta la prueba, él vio que la prueba, más que para su padre, también era para él. Que él aceptara era una forma de demostrarle a Hashem: yo también estoy preparado para que tú también delegues en mí tareas. Mi padre tiene fe en ti, pero yo también tengo la fe de mi padre. Y esto es grandioso cuando empezamos a ver a estos hombres actuando de esta manera. Hashem le dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí como sacrificio sobre uno de los montes que yo habré de indicarte. Dice luego: y vio el lugar desde lejos. ¿Qué es lo que él vio? Entonces enseña el Midrash que él vio una nube que envolvía la montaña y dijo: parecería que ese es el lugar donde Elohim me dijo que sacrificaría a mi hijo. El asunto es que esa nube solamente la vio Abraham e Isaac. El siervo y Ismael no lo vieron. Y Abraham le dice a ellos: ustedes esperen aquí. O sea, hay tareas que son asignadas por Hashem, que las personas que te acompañan solo estarán contigo en una parte del proyecto, del proceso, del camino, de ese trayecto que te lleva a esa gran tarea, ese gran desafío. O sea, hay personas como Ismael, como el siervo de Abraham, que no ven lo que tú ves, que la prueba no es para ellos, es para ti, que son personas que te pueden acompañar en un trayecto del camino, pero no llegan contigo al lugar donde Hashem te quiere. Allí solamente quería Abraham a Isaac, por eso ellos no vieron el lugar como sí lo vio Abraham, como sí lo vio su hijo. Solamente Abraham e Isaac vieron la nube, esa entidad espiritual flotando sobre la montaña. Cuando Abraham le dice a los que lo acompañan, estos hombres que son jóvenes y que sabemos por el Midrash que es Ismael y que es el siervo, les dice que se queden con el asno. Debemos notar que la palabra hebrea para asno es hamor. La palabra hamor está relacionado con la palabra homer, que traduce como lo físico, como la materia, o por lo menos eso significa. Diciendo: si ustedes no pueden ver la nube espiritual, que flota sobre la montaña, su percepción de todo es solamente físico, es muy limitada. Y no tienen otra opción que quedarse con lo físico. Cuando el momento de la ejecución llegó, Isaac fue atado al altar. Nunca le fue ordenado a Abraham atar a Isaac. De hecho, la palabra hebrea para atar es akedah. El sacrificio de Isaac ha sido llamado a través de las generaciones Akedat Isaac, la atadura de Isaac. Y dice que Abraham retornó a sus jóvenes hombres y ellos se levantaron y se encaminaron juntos hacia Beersheba. La pregunta es: ¿qué pasó con Isaac? Porque solamente retornó Abraham. Muchos dicen que no lo sacrificó. Si no lo sacrificó, entonces ¿por qué no descendió con él? Vemos que no es así. Una cosa es que lo sacrificara y otra cosa es que lo presentara en holocausto y lo quemara, que fue lo que hizo con el animal. Ahora, ¿por qué la Torá no nos cuenta el descenso de Isaac?
¿Ishab bajó de la montaña o no bajó de la montaña? Vemos que Ishab es un modelo, como decía previamente, de lo que sería el Mashiach en su rol. Y de allí lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53. Vemos nosotros, a través de métodos de interpretación, que se explica que Ishaq es una figura mesiánica. Vemos que Ishaq, la forma de escribirse y que traduce como se ríe, es muy parecida también a la expresión Sohet y la expresión que también está relacionada con Mashiach, que también está conectada con la palabra se regocija, que es Ismach. Entonces, estas palabras que están conectadas entre sí nos muestran códigos. Abraham vino, se dio cuenta que Hashem lo que pide es inexplicable. O sea, se necesita mucha emuná, mucha fe para caminar en obediencia sin ver cómo el mundo vería a Abraham luego de hacer lo que hizo basado en una realidad. Hay cosas que puede demandar Hashem que para el público que está preso en la realidad no lo ven. Como la nube no la vio tampoco Ismael y el sirviente. Entonces, desde su limitación, desde su carencia, empiezan a juzgar, a criticar, a condenar lo que alguien por obediencia está haciendo. Y es allí donde se determina el carácter de la persona. Tú estás dispuesto a obedecer a pesar de... Tú vas a obedecer aunque todos los que te rodean puedan ver el acto como equivocado, como errado, como mal, producto de una visión totalmente distorsionada por los velos que en ellos hay, por el prejuicio, por el Yetzer Hara. Caminar una vida conforme a Hashem es dar paso que solo aquel que le fue revelado puede llegar a dar. No podemos esperar que la gente entienda, lo comprenda, lo que Hashem nos ha demandado hacer, porque no se los reveló a ellos, nos los reveló a nosotros. Las pruebas que nosotros experimentamos en la vida son para forjar el carácter, el verdadero carácter de un hijo de Hashem. Y una mente limitada jamás podrá transitar en emuná. Tiene que haber algo que quiebre esa vasija, que quiebre esa estructura. Y por ello Hashem le pide a la persona que haga algo. Y eso que le demandan puede darte 1000 vueltas en la cabeza. A lo mejor casi no duermes, te afecta, te genera un conflicto. Muchas cosas pueden pasar. Pero lo primero que va a destruir a Hashem en tu vida es tu perspectiva, tu forma de pensar, tu estructura mental, tu manera de actuar. Y para ello debe tallar a la persona o golpearlo como se forja la espada para llevarlo a su objetivo. Ese proceso de quebrantamiento es para formar y preparar al hombre. No es un castigo. Dependiendo de cuánto tú aceptes o te resistas, será más suave o más fuerte el proceso en tu vida. Por eso los procesos en las personas no se viven de la misma forma, de la misma intensidad, magnitud, porque no todos reaccionamos de la misma manera. Todos somos hechos del mismo material, pero no todos tenemos el mismo compromiso, no tenemos todas las mismas cualidades niveladas, no todos tenemos el mismo dominio propio, la misma fuerza, ni nada por el estilo. Entonces hay personas que pueden cederse, que pueden obedecer mucho más que otros. Y esos que obedecen, que aman, que se ceden a pesar de que pueden ser criticados, condenados, señalados, juzgados por tantas personas desde sus prisiones, siguen obedeciendo. Y esa obediencia es la que hace que entren en una relación tan profunda con Hashem, mientras que los otros se van quedando atrás
como Ismael, como el sirviente, como aquellos que se quedaron en la casa, como aquellos que se quedaron en Ur. Pero otros van avanzando a aquello que Hashem le está revelando cada día. Vemos luego que en Génesis 18, verso 1 y 2, dice que después le reveló, aparece la expresión apareció, Hashem en el encinar de Manre, o por lo menos así es como aparece en la porción de la Torá y de ahí el título. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Cuando vemos la Torá, hay tantas cosas que son difíciles de entender y mucho más de comprender. Es tan profundo su contenido para mentes como la nuestra, finitas, limitadas, pero hay enseñanzas básicas y elementales que se dejan pasar por alto porque a veces no tenemos como que esa percepción y eso demuestra la falta de madurez. Ya que hay personas que anhelan conocer cosas profundas, misterios, sin tomar en cuenta las básicas que no practican, que no aplican en su vida. Esa ambición de saber algo que nunca se vive es una fantasía. Es parte del autoengaño de la persona que es soberbia. La falta de construcción de su mundo interior refleja personas llenas de un intelecto, pero vacías en su alma no renovada. Un neshama muy pobre, muy básico. Hashem le ordena a Abraham circuncidarse a los 100 años de edad. Esta circuncisión fue especialmente dificultosa para Abraham y le provocó mucho dolor físico. Si de por sí, cuando se hace el Brit Milá, es bastante fuerte todo lo que es la circuncisión y el periodo luego de la circuncisión, lo incómodo por la herida, las recomendaciones que se les da a uno y el cuidado que uno debe tener cuando uno va a hacer alguna necesidad o cuando uno se va a bañar. Y se hace con medios mucho más avanzados y todo esto. Imagínense en aquel entonces que no existía nada de esto, porque por lo menos a uno inclusive le colocan anestesia. Pero en el caso de Abraham, lo duro que sería, y lo hizo de esa forma. No es lo mismo el mandamiento establecido en la Torá, donde se dice que Hashem pide que el Brit Milá se le haga al niño al 8º día de vida. Eso no es igual que hacérselo a una persona a los 100 años de edad. Cuando Abraham la hace, viendo el dolor, la incomodidad, el mismo medio ambiente, todo esto, Hashem vio el dolor de Abraham y dice que le envía el ángel Rafael para curarlo, como aparece en el Yalkut Shimoni 18. Y por la misma razón sacó al sol con su mayor esplendor, para que la gente se encerrara en sus casas y Abraham Avinu pudiera descansar sin tener que ocuparse de atender visitas, porque Abraham tenía mucho Hesed y las visitas para él eran algo sumamente importante. Sabemos que producto de ese elevado nivel de bondad que tenía Abraham, buscaba todo el tiempo personas a quienes poder atender, darles de comer, de beber, acercarlos a Hashem. Y a pesar de que Abraham sabía que Hashem había sacado el sol de esa forma para que pudiera descansar, dice el Midrash que lo percibió que era así, y recuperarse de la circuncisión, de todas maneras se levantó de la cama y salió a ver si pasaba algún huésped para recibirlo. No se entiende si Abraham sabía que la voluntad de Hashem era que él descansara, que se acostara en su cama,
y por eso colocó el clima de esa forma, porque así lo percibió, ¿por qué se levantó y salió a buscar huéspedes entonces? ¿Por qué no quedarse acostado si sabía que Hashem era lo que quería, producto del que el dolor que tenía? Pudiéramos decir, evidentemente, en medio de nuestras limitaciones, que actuó de manera indebida o en contradicción a la voluntad de Hashem. Pero, ¿qué fue lo que llevó a Abraham a actuar de esa forma? A partir de estos hechos surge también otra pregunta. Dicen los sabios, los justos no descansan ni en este mundo ni en el mundo venidero. Berajot 64b. Tal como está dicho sobre Jacob. Cuando Jacob pidió asentarse con tranquilidad, enseguida cayó sobre él el golpe de la desaparición de Joseph. Bereshit Rabá 84.3. Si los sadiquín no tienen tranquilidad en este mundo, entonces ¿por qué Hashem quiso que Abraham descansara? Esto parece contradecir las palabras de los sabios. Aparentemente la respuesta es que eso mismo fue una prueba para Abraham, para ver cuál sería su elección en un estado de debilidad y de tanto dolor, tal como él se encontraba luego de la circuncisión. Si se levantaba para buscar huéspedes o si elegía descansar y recuperarse. Abraham sabía que el hecho de que Elohim hubiera hecho que el sol saliera mucho más fuerte, él entendió que también era una prueba. Para ver si tomaría eso como una razón para no buscar huéspedes o si de todas maneras buscaría la manera de poder cumplir con la mejor de las misbot. Entonces, cualquier persona que no tenga madurez, que no vea más allá, que no tenga ese desarrollo espiritual, pudiera justificar tranquilamente quedarse acostado reposando por el clima y por todo esto. Sin embargo, vemos que Abraham se levantó a pesar del dolor. Y con esto de ninguna manera fue en contra de la voluntad de Hashem, porque toda la situación fue para ponerlo a prueba. ¿Qué discernimiento hay que tener para llegar a ese nivel de revelación, de sabiduría? Abraham sabía que el descanso que se le ofrecía como consecuencia de la circuncisión era simplemente una prueba, para ver si se dejaría llevar por la tranquilidad y dejaría de recibir huéspedes o si pasaría la prueba. Pero como él sabía que los sadiquín, que los justos, no pueden descansar en este mundo, se cuidó de no dejar de cumplir con este importante misbah. Dijeron nuestros sabios, Sanedrín 90a. Cada miembro de Israel tiene una porción en el mundo venidero. Cuando tienen el mérito de recibir esa porción que le está reservada en forma especial en el mundo venidero, entonces, ¿cuándo se tiene el mérito de recibir esta porción? Solamente cuando emulan el comportamiento de los patriarcas y siguen sus caminos. O sea, nosotros podemos llegar a tener el mérito de ser parte del mundo venidero cuando tenemos comportamientos y conductas como el caso de los patriarcas que emulan a Hashem porque caminan en semejanza a Hashem, siendo la imagen de Hashem. Nosotros estaremos reflejando la imagen de Hashem a través de actos como los patriarcas. Solamente cuando emulamos este comportamiento y seguimos sus caminos, tenemos garantizada esa porción. Se acostumbra a decir esta Mishnah antes de estudiar Pirkei Avot, porque este tratado está basado y construido sobre el fundamento de las buenas cualidades de los patriarcas, que con su comportamiento extraordinario nos marcaron el camino a seguir, la senda por la cual se debe transitar en este tiempo, en esta vida, cada hijo de Hashem. Cuando vemos nosotros el Pirkei Avot o el Tratado de los Padres, allí se nos enseña de forma muy clara la manera de conducirnos y las costumbres de acuerdo con lo que aprendemos de los patriarcas. Para todos aquellos que hemos leído este tratado del Pirkei Avot, vemos que es un manantial de sabiduría,
es algo que nos aporta tanto a nuestra vida, porque de esta manera podemos ver los principios o fundamentos en los cuales los patriarcas rigieron todos sus actos y que estos actos se deben reflejar en su descendencia. La persona tiene que cuidarse siempre de las trampas del Yetzer Hará y de la mala inclinación, que trata más bien como que de relajarlo, de tomar las cosas con calma y llevarlo más bien a esa lentitud que inclusive en algunas áreas pudiera caer en la indiferencia. Se debe aprender de los patriarcas y actuar con prontitud y firmeza. Así como Abraham Avinu pasó la prueba que Elohim le puso y no se quedó en la cama a pesar del fuerte dolor y salió a buscar huéspedes, aún con el sol que era tan fuerte en ese momento. Los patriarcas y todos los personajes que vemos en la Tanakh y las mujeres fueron personas muy vigilantes y muy diligentes. Y esa es la base sobre la cual descansa o reposa el trabajo de crecimiento y desarrollo espiritual. Una persona que no sea vigilante, una persona que no sea diligente, jamás va a poder cambiar. Nunca va a alcanzar un desarrollo espiritual, no va a haber un crecimiento personal, no va a haber esa madurez, no se va a forjar el carácter. Se va a quedar estancado. Y todo lo que se estanca se deteriora. Así que hay que tomar en consideración eso, vigilancia y diligencia. Cuando vemos nosotros cómo se habla a través de la enseñanza de la escalera de Jacob, muchos rabinos utilizan esa escalera como los pasos que nosotros debemos ir alcanzando, debemos ir trazándonos en la vida para poder llegar al máximo nivel. Si no, nos vamos a quedar simplemente en un conocimiento que es el primer peldaño, que es la forma como aprendemos la Torá. Pero ser vigilante, ser diligente, es lo que nos va a catapultar para luego entrar en la abstinencia, en la pureza y en la limpieza. Así que, de la misma forma como los patriarcas lo asumieron, cada uno de nosotros tiene la obligación de esforzarse al máximo, dar todo lo que se pueda para cumplir con la Torá, sus mandamientos, para hacer el bien a todo aquel que ama a Hashem, que ama la Torá. Y allí es donde nosotros debemos tener claro los actos de bondad, hacia dónde los dirigimos. Porque muchas personas asumen la bondad para todos por igual y no es así. La Torá nos demanda que seamos bondadosos, que apliquemos el Gesed al prójimo, que son personas que tienen los mismos principios, fundamentos, que son parte del pacto, que son parte de Israel. Pero con el Rasha, con el malvado, no. Dice que debemos alejarnos del malvado, alejarnos del Rasha. ¿Cómo tener bondad con un Rasha? Cuando nosotros tenemos bondad con el Rasha, vamos a estarle a él dándole a entender que sus actos son buenos, que está bien, y eso va a justificar una conducta equivocada. O sea, yo no puedo tener bondad con aquel que daña, que asesina, que corrompe, que actúa de forma indebida, que pisotea la Torá, que pisotea sus principios, que no camina conforme a ello, ni nada por el estilo. Porque esa persona daña a otros. Mi actitud debe ser alejarme y distanciarme. Pero aquella persona que ama a Hashem, que guarda la Torá, que se esfuerza, que lucha, que quiere cambiar, tener actos de bondad. Porque es la forma como podemos alentar y motivar para que siga adelante. Los sabios enseñan que los ingredientes esenciales del carácter que se forjó en Abraham se desarrollaron a través de estas 10 pruebas que él vivió. Abraham necesitó esas pruebas para desarrollar su potencial espiritual. Para una persona menos elevada, esas pruebas hubieran parecido simplemente problemas, dificultades, conflictos, crisis.
y evitarían por completo transitar por allí, y esto haría que huyan del proceso. Y esa es una actitud muy fácil: correr, dar la espalda. Cuando se carece de madurez, no se entiende lo que representa la prueba. Ni siquiera la gente pudiera llegar a verla inclusive como una prueba. Nuestros desafíos y dificultades no son casuales. Están diseñados con gran precisión. Porque toda prueba tiene tres aspectos importantes que usted debe tener. Toda prueba tiene tres aspectos importantes que usted debe tener presente. Primero, una prueba es un desafío, porque eso es lo que lo va a ayudar a emprender grandes cosas en la vida. Por lo tanto, toda prueba es un desafío. Segundo, toda prueba es una enseñanza, porque está revelando algo, porque hay un aprendizaje, porque hay una lección que tú puedes extraer de la prueba. Por eso hay gente tan desesperada, tan deseoso de salir de la prueba, que no ven la enseñanza en la misma. No lo ven como un desafío que los va a llevar a grandes cosas. Y lo tercero que contiene la prueba es una oportunidad. Las pruebas son oportunidades que Hashem coloca para que vivamos apegados a la verdad, para que lo conozcamos más a Él, pero también para que podamos conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta del potencial que hay, de qué estamos hechos. Abraham no solo pudo superar con éxito todas sus pruebas, sino que también pudo ver en ellas el beneficio profundo que le brindaban por todos los cambios, la transformación, la renovación interna que él estaba viendo. Y eso lo importante, eso es lo hermoso de todo esto, que cuando vemos a Abraham nos enseña estas grandes cosas que nosotros deberíamos prestar mucha atención. Viene una prueba, ¿qué oportunidad me están brindando? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es la enseñanza? ¿A dónde me quiere llevar Hashem? O sea, verla de otra forma. Pruebas pasamos siempre. Nadie está exento de ella. No olvidemos que Hashem se relaciona con los seres humanos de la misma forma en la cual nosotros nos relacionamos con Él. Depende de la posición y la condición del ser humano, es evidente que será el tipo de relación con Hashem. Por lo tanto, no todos tienen la misma relación, el mismo nivel o profundidad. Si nosotros aprendemos a darle a Hashem lo mejor, Él también dará lo mejor. El Talmud Kedoshim 39b dice que en este mundo estamos para darle a Hashem lo mejor, para servir y para ayudar a todo aquel que se acerca a la Torá y que busca el Olam Haba. Así que ser receptores de la bendición de la Torá, que fue preparada por Hashem para todos nosotros, ya es una gran bendición. Pensar que todo esto lo hizo Hashem para mí es un motivo de gozo, porque nos sentimos honrados y privilegiados. Pero no olvidemos que también es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Vemos nosotros en la Torá, en Génesis 18, verso 3 al 5. Génesis 18, verso 3 al 5, que dice la Escritura: y dijo, mi Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Lo que lo hace merecedor a Abraham de ser ese padre de la fe, de ser el punto de origen de toda una nación, es que su vida se construyó a fuerza de siempre intentar, de siempre luchar, de ser fiel a Hashem y a su posición en la vida. Cuando vemos la palabra Ineni, la palabra Ineni traduce como heme aquí.
Y heme aquí es un gran compromiso, porque heme aquí es dejar atrás tus metas, tus objetivos, todo lo que tú tienes como anhelo, como sueño, para hacer lo que Hashem desea. O sea, la voluntad de Hashem se transforma en tu voluntad. Entonces, Inení no es simplemente como vemos nosotros en una escuela que dicen el nombre de uno y uno decía presente. Inení no es simplemente que estamos allí. Inení es que asumimos el compromiso. O sea, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Por eso, Abraham es una gran figura, porque vemos a un patriarca dispuesto a hacer lo que sea por amor a Hashem, por obedecer a Hashem. Por eso esa palabra Inení cobra mucha fuerza en la vida de Abraham. Porque la esencia de la vida siempre es elegir en qué forma nos vamos a unir a Hashem en todo momento. O sea, la esencia en nosotros es de qué manera puedo unirme a Hashem. Desde que yo me levanto es con un desafío de unirme, de entrar en ese proceso de debekut, de esa unión, de adherirme a Hashem para ser uno con Hashem. Y cada acto en nuestra vida debe ser una expresión de unión a través de la fe, de esa confianza, de esa obediencia a Hashem. Así que vemos acá cómo Abraham nos muestra grandes cosas, grandes enseñanzas que a través de la Torá, a través de la Tanakh, vamos aprendiendo de todos estos personajes tanto, y que si tenemos la sensibilidad a la voz de Hashem, si en verdad buscamos la verdad, si la buscamos para que se haga parte de nuestra vida, para caminar en ella, para obedecerla, si vemos más allá de la realidad, si luchamos para superar las limitantes de nuestra mente, podremos ver en la Torá grandes, pero grandes joyas, grandes enseñanzas, grandes lecciones de vida. Y todo esto es para que nosotros podamos llegar al máximo nivel, conectarnos con Hashem, unirnos con Hashem. Así que espero que a través de esta porción podamos aprender y que esto nos impulse y nos motive a ser más vigilantes, más diligentes, a obedecer la Torá, a caminar conforme a ella. Pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Pensar lo que estamos dispuestos a hacer por Hashem, más allá de los conflictos y las crisis que pueda generar. Darnos cuenta que obedecer a Hashem conlleva también que muchas personas nos critiquen, nos juzguen, nos den la espalda, inclusive la misma familia. Pero Hashem debe ser lo más importante. Hashem debe ser lo primordial en nuestra vida. Si tenemos a Hashem, lo tenemos todo. Así que sigamos tomando decisiones correctas, sigamos caminando, sigamos obedeciendo, sigamos siendo vigilantes y diligentes y fortaleciéndonos en la fe. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasakobaru. Diligentes y fortaleciéndonos en la fe. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasakobaru.